Bueno, ¿cómo están todos ustedes? Viernes 18 de agosto. ¿Qué cosa? 18 de agosto y un día más bien como gris, como con intento de lluvia. Anoche llovió un poco, por el oriente llovió bastante. De hecho, creo, Duber, y cómo me le va, que la carretera al Peñol y Guatapé se cerró de cuenta de un derrumbe por el fuerte aguacero que cayó anoche. Sí, Nacho, mire, ayer se presentó, como le dice usted, allí un derrumbe en el Peñol. Las autoridades desde ese momento iniciaron pues con todo el tema de tratar de recuperar la vía porque se aproxima o estamos ya prácticamente en este puente de la Asunción de la Virgen María y por esta razón pues querían habilitar rápidamente el paso. Fue un derrumbe que se presentó y que nos informaron ya desde este mediodía, ya fue habilitada allí la vía, el paso. Hay algunas restricciones, pero se están movilizando los vehículos ya con normalidad, están terminando de mover un poco de tierra que quedó, pero ya se encuentra el paso habilitado para las personas que van a visitar el Peñol y Guatapé durante este fin de semana. Bueno, José Gil y don José Luis, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Y María Andrea, como siempre, ustedes con la noticia del día. Me imagino que hubo hasta fiesta porque salieron los numeritos. Usted va a votar por mí, voten el número 1, 2, 3, 5, 6, el que sea. Eso es, ya Nacho, tienen. Y la ubicación cuenta, eso es Total. Cuente, María Andrea, todo que usted dijo que ¿Cómo eso fue estuvo la como cosa? emocionante. Sí, Nacho, mire, buenas tardes para todos y los compañeros. Lo que pasa es que esta mañana se hizo el sorteo por parte de la registraduría con sede acá en Medellín de la posición en la que deben quedar los candidatos tanto a la alcaldía de Medellín como a la gobernación de Antioquia. Empecemos por la alcaldía de Medellín. Recordemos que son 16 candidatos a esta alcaldía y muy temprano, pues entonces el registrador explicó la dinámica. Esto fue en el Porfirio Barba Jacob, el teatro que queda allí en las Torres de Bomboná. Y la dinámica era la siguiente: debía asistir el candidato o uno de sus representantes y a través de unas balotas, pues entonces iban llamando al candidato o bien su representante y ponían a girar las balotas. El número que sacara el candidato pues correspondía a cuál iba a ser su ubicación en el tarjetón. Empezaron llamando entonces en ese momento al señor Giordano Corredor, que pues logró ahí su ubicación, sino que lo sorprendente para los que estaban en el auditorio, porque inmediatamente se escuchó el corrillo y la bulla, fue cuando llamaron al candidato Federico Gutiérrez. Él no fue su representante, hizo el giro de la balotera y sacó la posición número 1. Vamos a mirar, Nacho, Entonces, el Federico tarjetón Gutiérrez quedó con el 1. con el 1. Y Lo lo que pasa es que, favoreció. Además suerte. de lo que dicen las encuestas, para rematar es el 1. para que veamos el tarjetón, Nacho, de cómo quedaron entonces distribuidos, es importante destacar que los candidatos, esto es un boceto, pero con este boceto empiezan entonces, no lo quisimos modificar, Nacho, porque es tal cual el de la registraduría. Sí, claro. Pero boceto, sí. entonces, exacto, para no entrar aquí en situaciones incómodas. Mire, entonces en la posición número 1 quedó Federico Gutiérrez, en la posición 2 César Hernández, 3 Juan David Valderrama, que no asistió y tampoco envió representante. 4 Jaime espere, ¿no Mejía asistió? Alvarado. Venga, no asistió, eso habla mal de la ¿quién le saca? campaña. Muy buena pregunta. Cuando no asiste el candidato ni su representante, ¿Qué hay uno o de los qué? funcionarios del Ministerio Público es el que tiene la autorización para hacer girar la balotera. Entonces, en este caso fue una delegada de la registraduría. El puesto número 5, Rodolfo Correa. El puesto número 6, Luis Bernardo Vélez. El 7, Juan Camilo Restrepo. 8, Daisy Bermúdez. 9, Felipe Vélez. 10, Liliana Rendón. El 11, Albert Giordano Corredor. 12, Paulina Guinaga. 13, Juan Carlos Upegui. 14, Carlos Ballesteros. 15, Gilberto Tobón. Y 16, Daniel Duque. ¿Quiénes asistieron a hacer girar la balotera? De candidatos, Paulina Guinaga, Liliana Rendón y el señor Gilberto Tobón. Ahora, por temas de pedagogía, por supuesto, uno lee, y lo estábamos conversando esta mañana con Duber, usted lee con José Alarcón, usted lee de izquierda a derecha. Entonces, por temas de pedagogía, además también los candidatos les llevan cábala a la ubicación estratégica que tiene en este tarjetón. Bueno, una pregunta. ¿Qué sigue? Sí. No, diga que sigue. Ahora, es que la ¿qué? veo como aceleradita porque... Es que, Nacho, uno no sabe si Cartagena acelerar o temblará suave. esta noche. Cartagena temblará. Nacho, no. Entonces, Está que se calma, broncea. calma. Está que Nacho, se no me- broncea. no, venga, no me A ver, distraiga la ¿qué noticia. pasa a continuación? Ahora, esto es un boceto y soy clara en eso porque posteriormente esto deberá ir al Consejo Nacional Electoral, se lo envían también a los candidatos y si ellos tienen alguna observación, pues harán la respectiva advertencia. ¿Qué pasa si pero- empiezan a haber alianzas? Exacto, entonces ahí va, yo sabía que usted me iba a preguntar eso. ¿Qué sucede? Cuando hay alianzas, ellos deben notificarle a la registraduría, mire, va a renunciar tal candidato
que es lo que estamos viendo ahorita, que hay 4 candidatos que quieren unirse, entonces digamos que va a quedar uno y otros 3 quedan por fuera. Ellos deben enunciar en la Registraduría y Consejo Nacional Electoral. Yo renuncio. Para que lo saquen de aquí. Para que lo saquen, pero ojo, siempre y cuando este tarjetón todavía no haya ido a impresión Entonces, oficial en la denme registraduría. ¿Cuánto tiempo tienen, sabes? Fechas. Entonces el registrador delegado había explicado, en ese momento nosotros le enviamos, no hay una fecha exacta para eso. Es decir, hasta 4 semanas antes incluso podrían notificar los candidatos, venga, yo no voy a ir a las votaciones. O sea, podría si hay ser tiempo, mediados de septiembre ojo, o Nacho, algo así. si hay tiempo Nacho. lo sacan, si no, sale el tarjetón tal cual a riesgo de que se pierdan unos votos por esas alianzas. Nacho, ¿quiere que le pase un ratico? Dígamelo. Hay 3 integrantes de esta mesa que están muy interesados en el tema de que no existan alianzas en el tarjetón. No, que 3 de sí, 5, somos 3 de pero 5, no mejor con dicho. unos personajes. Usted y yo somos los únicos que no estamos... Ah, gracias. Yo sí estaba aquí pensando. Las pollas No, que hacen. no. Veamos, Nacho, si le parece, el de la gobernación Bueno, de entonces Antioquia. ese pues, muy diciente. Sí, y 16 candidatos, bastante grande además Juan ese Carlos tarjetón. Upegui sacó el 13, Sí, un histórica- número bastante simbólico ¿Cuál? para 13. todo el 13, sí, es un número simbólicamente Pues la extraño. ubicación de la Pero mejor. Nacho, eso yo digo que ahí más que el número es la ubicación. Vuélveme a mostrar, y en la por favor. ubicación Tarjetón, pensaría claro. yo que el primero y el último. Bueno, el primero y el último, es de decir, la Duque va bien. Bueno, espere, vuélvanlo a poner aquí atrás si son tan amables. A ver. Por favor, en el... Aquí. Atrás. Bueno, no, si es que lo que No, usted, quedó bien lo que usted ubicado dice, también. este es un puesto muy bien ubicado, excelentemente bien Los ubicado. 4 del centro también tienen posibilidad Estos de ir para allá. ¿Estos del 4 piensa usted que tienen Sí. buena Sí, oportunidad? porque ahí ves la gente, cuando después de mirar a la izquierda, miras al centro y después de ir para allá. no, pero no. la José, última esquina. Le digo, José, yo viendo todo este panorama, creo que esto se va a bajar casi que a la mitad. Posiblemente. Sí, posiblemente se puede bajar a la mitad, porque es que ese es un dato que queríamos averiguar para el próximo Bueno, María martes, Andrea, María quitan Andrea. la foto en caso de que alguien notifique y entonces no se mueve. Entonces, ¿qué aparece ahí? Un simple recuadro, ¿qué? Cuadro blanco. O desaparece el cuadro y van pasando. Van corriendo, esa parte sí no la sé, creo que tendría que preguntarla bien Entonces qué pasa. cancele la trotadita en otra parte y averigüen esto. Venga, no, póngale, pero espere, Nacho, hay una situación acá. En ese momento los candidatos incluso tienen tiempo de cambiar la foto, porque ellos dicen, no, es que la foto que yo tengo en la valla está en esta posición y la del tarjetón me apareció en esta. Tienen tiempo todavía de cambiar incluso la foto de este tarjetón. Deberíamos hacer un estudio para el próximo martes, que sería interesante. En las últimas 5 o 6 elecciones, ¿cuántos candidatos llegaron al tarjetón? Al final. Sí, porque para mí esto Sí, es como claro, algo eso como se puede hacer, histórico. eso se puede hacer, Yo nunca claro. había visto tanto candidato en un tarjetón para la alcaldía. 16 no. No lo tengo en la cabeza, pero no No, tanto. no ha habido, pero no ha habido, Nacho. 16 Sí, candidatos tanto ha habido en la no. Me historia. gustaría de pronto que hiciéramos eso y lo miráramos los tarjetones de las últimas 4 o 5 elecciones a alcaldía para ver cuántos al final llegan, porque esa es una buena estadística y por lo general eso ocurre. Bueno, esto ocurrió con la alcaldía, esto ocurrió con todas las alcaldías. Nacho, sí, Ah, muy hoy bien. en toda Antioquia, en las diferentes registradurías de los municipios, se estuvo Perfecto. llevando a cabo este proceso. Fue un proceso largo porque pues también de ahí ya vino la ubicación de los partidos para poder elegir los concejales, juntas administrativas locales. Muy bien. No vamos a mostrar ese tarjetón, posteriormente lo iremos mostrando, Nacho, por pedagogía, pero vámonos ahora para ver la gobernación de Antioquia, que también es uno de los interesantes. Mire, en la gobernación sucedió similar, pues iba o bien el candidato, esta es la balotera, o iba, me pareció muy curioso aquí algo, Nacho, porque la registraduría del siglo XXI y decía yo que parecía pues como jugando bingo. Ah, pero me gusta porque esa sí le creo. Las bolitas, eso usted no tiene forma de manipular nada. Sí, esa sí era suerte. Entonces, este era el proceso, llamaban al candidato, sacaba la balota y la ubicación entonces para gobernación de Antioquia quedó de la siguiente manera, fíjese usted. Mire, el señor Luis Pérez Gutiérrez entonces está en la primera ubicación, ahí vemos entonces el boceto de tarjetón. El señor Luis Pérez está en la ubicación número 1, posteriormente el puesto número 2, Julián Bedoya, 3, Jorge Gómez, el puesto, ubicación número 4, Freddy Esteban Restrepo, en la ubicación 5 está el señor Robinson Giraldo, en la posición 6, Luis Suárez, en la ubicación 7, Mauricio Tobón, en la 8, el señor Cristian Halaby, en la 9, Juan Diego Gómez, en la 10, Eugenio Prieto y en la 11,
Andrés Julián Rendón. Y claro, el cajón de voto en blanco siempre. Y pasará irá lo mismo de lo que le hasta el estábamos final. hablando. Veremos qué alianzas se van a establecer. Tienen un tiempo, como usted lo dijo, antes de hacer la impresión para que se la canten a la registraduría y sea modificable. Eso es lo ese que registro. precisamente nos cuenta el registrador delegado para Antioquia acerca de qué es lo que puede suceder y cuáles serían entonces estos tiempos en caso de que alguno decida renunciar de forma ya extemporánea a esta candidatura. Mientras se define la tarjeta electoral en la que va a quedar definitiva, que van a ser publicadas y entregadas para que las mismas agrupaciones políticas las aprueben. A partir del 4 de agosto todas las renuncias son extemporáneas, las recibimos y las mandamos a Bogotá y allá la Dirección de Gestión Electoral, en la medida que alcancen a excluir a los candidatos de la tarjeta electoral, pues pueden afectar los bocetos que se van a definir hoy. Seguramente ya Bogotá, cuando publique las tarjetas electorales definitivas, se van a reflejar los que alcanzaron a excluirse de la tarjeta electoral. Bueno, bien interesante. Seguiremos mostrando, haciendo pedagogía. Sí, la otra semana podemos ya desescalar un poco lo que es los partidos de asamblea, lo del consejo, que es más denso. A ver, don Duber. Casualmente, un familiar necesitaba revalidar el pasaporte. Hasta hace poco, pues yo tenía entendido que esto era pues un dilema, pedir la cita, que a las 12 de la noche, que a las 6, que sí, que no. Pero esta persona ayer llegó, se metió, inmediatamente lo dieron, fue esta mañana y lo sacó en un cuarto de hora, de la eficiencia más grande de este mundo. ¿Por qué está en alerta? Nacho, miren, la Contraloría la que pone esa alerta porque, bueno, el contrato para la empresa que produce, imprime y entrega los pasaportes se va a terminar. ¿Qué pasa? Hay una oferta, como se hace en el Estado, para que diferentes empresas se puedan presentar a licitar por el tema de los pasaportes. Entre ellos, pues también está licitando la empresa que actualmente los produce, pero se produce esa alerta, Nacho, precisamente porque ahí están los ojos puestos sobre el contrato y que la empresa que quede finalmente con ese millonario contrato, pues sí tenga esa capacidad de producir los pasaportes de manera eficaz. Entonces, lo que la Contraloría está alertando es precisamente sobre una intermitencia que se podría presentar en esa transición si no queda la empresa que actualmente está emitiendo los pasaportes. Es un contrato de 600.000 millones de pesos que busca pues promocionar el servicio y allí personalizar el tema de los pasaportes en cada territorio. Don José Gil, ¿en qué mes estamos? En el mes de agosto, Nacho. ¿Y qué es lo que dicen de agosto? Agosto, bueno. Con las empresas, hicieron su agosto. ¿Sí? Hagan No, su- no, si la empresa hicieron hace su su agosto. agosto. Están haciendo su agosto. ¿Y usted quién cree que se hizo el agosto? Que debe estar facturando, pero bien bueno, debe estar facturando bastantico, de cuenta de un cambio de ley. Nacho, no me corcha. ¿Los senadores? Pues resulta que me han escrito varias personas y he hablado y me dicen, oye Nacho, Vale. ¿cómo le ha ido manejando a 50? Yo le dije, dificilísimo. Ah, no, los de las fotomultas, Nacho, claro. Ah, me la Es que, cogió. vea, Oye, Nacho, entonces me dijeron, yo le dije, sí, o sea, el carro hasta 60 uno lo lleva. Sí. Sí. Pero en 50 es casi que imposible. El carro siempre tiende, por la modernidad y todo eso, se va más allá. Y eso sí no lo están publicando, Mariana, de la Nacho, buena investigación. ¿En cuánto se incrementaron Nacho. las fotomultas por exceso de velocidad? Deben estar en la gota. Y sabe, nada menos, no recuerdo, eso nos lo mostró fue María Andrea de Las Vías, o fue Andrea Sierra, Las Vías no. Las vías que ya tenían la velocidad de 50 kilómetros en Medellín. Ah, sí, las mostramos Sí. acá. Casi todas, yo después me ponía a mirar, casi todas tienen cámara de fotomulta Casi en todas. el trayecto. Porque el no negocio- todas, no. pero casi todas. José Gil, el negocio está perfectamente montado. El negocio no está montado para prevenir accidentes. Está montado como negocio. Para recaudar dinero. Recaudar Recaudar plata. dinero. Dígame cuántos accidentes hay aquí en la avenida Guayabal donde tenemos la camarita. Esa es una cámara solamente comercial. Comercial. Yo la padecí, 100%. Nacho, pasé a 67. Tanto así le cuento que ya ahora, yo ya nunca cojo la avenida Guayabal. Siempre me voy por los carriles internos. A toca, porque es que, bueno. El alcalde de Río Negro le dio por poner una y me puse a averiguar. Y dije, hombre, ahí al frente donde están haciendo la nueva planta de tratamiento de agua y residuales, ahí por la cárcel, en una recta. Claro, la cámara fue puesta ahí porque es negocio, porque ahí saben que uno puede pasarse de los 70 kilómetros por hora. Negocio, no porque allí hubiesen accidentes.
Qué negociazo. Debe estar muy contentos los dueños de las fotomultas porque se les debe estar incrementando de una forma. Se reactivó el negocio. Se les Pero reactivó ahí, el Nacho, negocio. supuestamente la administración estaba en contra inicialmente de esas fotomultas y les dejó todo en bandeja de plata. Pero la administración que estaba en contra era la de Federico Gutiérrez, recuerde, no esta. No, sí, recuerda que ellos iniciando hablaron tenían que ese no, mismo que iban a discurso. hacer hasta lo imposible porque están las Por cámaras y quitar eso no las se volvió a fotomultas, tocar. pero quitaron otras cosas. Las historias de Uber son bastante trágicas. Lástima este agosto, me da rabia que pase eso en nuestro país. Poner estos negocios para terceros. Y se la están ganando toda. Y ese negocio nunca se quedaron callados. No, en esta eso- no, administración. pero, ¿Se acuerda? Nacho. Recuerda que lo tienen en un tercero y eso lo tenían por intermedio de UNER Pero sí, y en última pero- la pero, administración ¿sabe? no le llega dinero. No, no eso se es... la ganan toda. Ganan ellos y otros. No, se la pero el ganan todas. Pero tercero no se es la la está ganando toda. ¿No? administración. El tercero es No, pero no la administración, la No, la administración administración no no gana, pero gana los que dan nada, no. licencia sí. No, un negocio, un tumbadero, un impuesto oculto para nosotros. Vean, Nacho, y qué pena, me le devuelvo al tema anterior. Vean, las vías son Las Palmas. Sí. En Las Palmas hay dos cámaras de fotomulta Baje en cada sentido. y uno vía es dos. bajando a 50, la cosa más horrorosa. Yo Las estoy diciendo que no hay Palmas. En 80. San Juan tenemos cámara en la 70, que recuerdo, San Juan con la 70. En la avenida Guayabal, entre la 14 y la 20, es Sí. para la cámara de fotomulta que hay en el zoológico. Hay En dos, recuerde, la que está en el sí, parque y de otra Cristo en Rey Cristo y la Rey. del zoológico. En la calle 30, no recuerdo En la si hay 30 no hay cámaras. sí, subiendo, después de la clínica Calle Medellín. 33 entre la 78 y la 80, ahí sí no Sí, hay. señor. Ahí no hay. No, porque la cámara está en la 76. El puente de la 4 Sur no hay tampoco. En la avenida 33, sector exposiciones, no hay. En la carrera 65 No de se ideas, hay. José, porque va Y en la color. calle 55 a las afueras de la Universidad Luis Amigo, Ay, por ahí van a hay una decir, cámara "Ay, de faltan fotomulta". Ahí Tal parte. faltan tal parte y el otro mes ahí vemos cámaras de... Pero, a ver, Eso, sí, negocio, pero le digo una negocio, cosa, claro. Pero, salió una reglamentación que los municipios debían publicar Argumentar el porqué. argumentar por qué. Porque se está Porque colocando. era una zona de alto tráfico con mucha accesibilidad. Una vez que esas situaciones se remedien, esas cámaras deberían ser replanteadas para ayudar a la alta accidentalidad. No, negocio, 100%. ¿Usted qué va a decir? No, Nacho, que pues usted ya había dado una introducción y es que estas cámaras se ponen en esas vías es porque precisamente hay estudios. Yo personalmente no estoy en contra de esas cámaras. Claro, es un negocio, pero es que si a nosotros no nos toca en el bolsillo como conductores de vehículo, de carro, créame que no le vamos a hacer caso. O sea, por cultura ciudadana iríamos a más de 50 o 60. Pero ¿sabe una cosa, Incluso María por Andrea? cultura ciudadana, ¿cuántas veces nos insisten, ojo con Medellín, no tire la basura? Pero usted, listo, Y se la creo. algo tan Oiga, básico. Y pero esto Nacho, que es de mire, la vida. pero mire, la vida, Nacho, la pero gente mire, no María presta Andrea, usted estoy atención. completamente de acuerdo. ¿Qué es lo que María? pasa? Se nos castigan por donde nos duele. Te la acepto si no estuvieran ubicadas las cámaras de fotomultas en los sitios de las nuevas vías a 50 kilómetros. Allá voy yo. Si las cámaras estuvieran Es que es ubicadas por eso, José. en las cebras, que es por donde pasa el peatón, sí. Pero muchas de estas cámaras no están ni siquiera encima de una Ahora, cebra. André, el asunto Entonces, de la el pedagogía- peatón también tiene esa responsabilidad de no cruzar por donde no se debe, sino por las cebras, por ¿Qué es las lo que esquinas. pasa? Pero es que Hay acá un no está tema de sobre, negocio. ahí no está sobre el peatón, claramente, sino que está sobre el conductor, la colisión que puede haber entre vehículos. Pero no ese, tanto o sobre sea, los 50 peatones. kilómetros. Por eso, entonces vuelvo y le pregunto. Vaya, averigüese usted cuál es la accidentalidad de la avenida Guayabal, aquí las que hay en la autopista. Vaya, pregunte y compare, ¿Y cuánto y aumentó? compare con otros lugares de la ciudad de Medellín. ¿Cuánto es? ¿Qué es lo que tengo entendido yo? No, es que ya la monté aquí es buen negocio. Traspasar todo su equipo, eso me vale un montón de plata y yo lo que quiero Yo es lo ganar que- platica, entonces yo no la paso. Yo estoy de acuerdo con eso, sí, Yo lo que digo pero es sí que- me parece que está hecho con argucia y con trampa. Sí hay una situación que hay que destacar y es que inmediatamente se pasa la cámara, usted baja la velocidad 50, pero posterior a ella vuelve y lo aumenta, Venía. entonces no se hizo nada. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se llama eso? Ya lo dicen muchos especialistas. Saltar, ¿no? Se llaman resaltos virtuales. O sea, usted sabe dónde hay un policía acostado. Aquí Disminuye mal llamado, y ¿sí o no? sigue. Y el que viene- lo y el mismo que- ya. y el Usted que se va las con esto aprende también y usted sabe. ya sabe en dónde frena. y Nacho, bueno, ni dice que- siquiera el que va con esto también sabe. Ah, no, Usted es- puede estar nuevo en la ciudad, venir de otra ciudad, pero y se viene la- con ese le aparatico, dice, ese aparatico. cántemela bien duro y las Eso. canta. Ahí Bueno, está. Mejor dicho, yo creo que ahora que estamos hablando de los candidatos a la alcaldía, candidato a la alcaldía que proponga poner no el resalto virtual, sino el resalto físico antes de la cámara de fotomultas, tendría acogida en las próximas elecciones. Pero, José, es que ese es el tema. Mire, yo comparto un poco lo que dice María Andrea. Yo voto por él. Porque No, de pero es todas que maneras, es una la opción. fotomulta te toma una infracción. Y las infracciones hay que castigarlas, ¿sí? El problema es para dónde se va la plata.
Bueno, ese es el propietario de la cámara, eso no le entra a la alcaldía. Listo, me porté mal, tengo que pagar una Miren sanción, lo que pero la dijo sanción ¿por José dónde va? Alarcón, vea lo que dice José Gil. ¿Qué le hubiese salido más barato a la administración? Aquí en la avenida Guayabal, a los Policía. resaltos. Sí. Usted va por Llano Grande y eso está lleno de resaltos patrones. Usted no puede correr por ahí, usted tiene que... Ay, sí, Nacho. Tiene toda la Baratísimo. razón, Y claro. con la... Es negocio. Es negocio. Estoy completamente convencido de que es negocio. Si quieres, entonces llene esto de resaltos, Sí. ponga los mal llamados policía acostados. Bueno, vámonos con don José Gil y la sección del presidente Petro. Sí, Nacho, sección del presidente Petro. Nacho, recuerde que el día de ayer no tuvimos programa por, factores ajenos, pero teníamos una intervención bien interesante del presidente Gustavo Petro en Pitalito Huila, donde se reunió con representantes del sector cafetero. Él lo dice con las bases cafeteras, con las organizaciones cafeteras, con O sea, el los presidente del pequeños. Banco Agrario, diversos funcionarios, unas personas, no mucha gente del sector cafetero, pero sí había en un coliseo ciertas personas del sector cafetero. Allí el presidente, dentro de muchas cosas que mencionó, hizo referencia al papel que juega el café, que jugaba en la economía nacional en el pasado, y la referencia que se tenía acerca del país el café y la referencia que se tiene ahora. El mundo cafetero de aquella época fue el escenario de la violencia entre liberales y conservadores, que en el fondo era más bien una toma armada de la riqueza del entonces, que era la riqueza cafetera. El desplazamiento, las palabras que hoy usamos muy popularmente, pero que en aquel entonces no se usaban, desplazamiento, víctimas, se dio fue en la región cafetera porque era la riqueza de Colombia. El café era la riqueza. Y Colombia y café se volvieron sinónimos. Eso cambió indudablemente. Si uno va a cualquier esquina de alguna gran ciudad del mundo, lamentablemente no le dicen café, sino Pablo Escobar. Y compañeros, antes de la siguiente intervención del presidente Petro, a mí me encantan estos eventos del presidente porque el presidente se disfraza. Él va a un evento de policía, se disfraza de policía, de ejército, se disfraza de soldado. O sea, usted le A está un evento- diciendo disfraza al militar, al soldado, le está diciendo disfraza al policía. Cuando uno no es, policía. sí. No es. Cuando uno no lo es, sí, ahí está disfrazado de cafetero. Yo me Cuando no lo disfracé es, a sí. los 10 años de Power Ranger y no lo soy. Si yo soy policía, Los Power no me Rangers no disfrazo de existen, José policía. Lara. Esos parecen tampoco, compañera. Pero Bueno, no me hagan un debate tan trivial aquí, siga. Me encantan las pintas del presidente dependiendo del sitio. En casi todos utiliza sombreros, gorras y demás, por algo será. El presidente también habló del petróleo, el carbón y la cocaína, igualó los tres productos, veamos. Las tres, una es ilegal, las otras legales, pero son capturas de renta por los altos precios internacionales, varias veces por encima que el costo de producción, que generan es una transferencia de riqueza del mundo que consume esos productos hacia el país. Las tres funcionan de la misma manera, la cocaína, el petróleo y el carbón. Por esto me van a levantar mañana en la prensa. Más adelante en esta intervención, que fue casi una hora, el presidente me parece que se contradice, Nacho, porque habla de la rentabilidad de algunos productos, de cómo queremos volver nuestra economía rentable, pero no generadora de empleo y de recursos. Y ahí habla del petróleo, donde la extracción es a $28 barril, donde claramente se le está cobrando la rentabilidad a los 18 millones de personas que en nuestro país tienen vehículo, cuando lo ponemos a precios internacionales de casi $90 el barril. Claro, esa diferencia entre un costo de extracción de un barril de petróleo que llega a $28, pero se vende a 100, no hace mucho. Hoy a 86 creo que es el precio. Pues hay una gran diferencia. Es una enorme rentabilidad. Lo mismo sucede en el carbón y ni hablemos de la cocaína. Entonces, ¿quién paga esas grandes diferencias entre el costo de producción y el precio de venta? Pues el que compra eso, que en general es un mundo extranjero. Miren, Nacho, y televidentes, compañeros,
En la siguiente intervención, el presidente de la República, Gustavo Petro, explica por qué llegan tantas remesas, sobre todo a la zona cafetera. Me parece que fue una intervención un poco desafortunada porque estigmatiza a todas esas mujeres del eje cafetero que se han ido a trabajar en muchas labores y muchas personas del eje cafetero en general que están por fuera del país y envían los recursos a esta zona del país. Pero el presidente generaliza y explica de dónde llegan las remesas, sobre todo a la zona del eje cafetero. Ciudades de la vieja zona cafetera con una juventud femenina que se fue yendo del país, metida en las nuevas esclavitudes del mundo de hoy. Alguna vez en un discurso, yo creo que no le gustó mucho a los hombres que me escucharon, en muchos pueblos de Risaralda, de Quindío, de Caldas, la fuente de dólares que llegaba ya no era por exportar los bultos del café, sino los dólares que mandaban las muchachas jóvenes desde Madrid, desde Holanda, desde Bélgica, en las redes internacionales del trabajo sexual. Miren, y en el siguiente pronunciamiento del presidente, en parte estoy de acuerdo, porque él habla de los 6.000 millones de dólares que dejaba el café, los cultivos de café, y que generan 1 millón de empleos, versus los 60.000 millones de dólares, o mejor, los 32.000 millones de dólares que dejan hoy por hoy el petróleo, generando apenas 150.000 empleos. En parte tiene razón, pero el presidente no cae en cuenta que esos 32.000 millones de pesos que llegan fruto del petróleo inyectan recursos y dinamizan la economía en general del país. El petróleo no lo hace el ser humano, el café lo hace el ser humano. Esa simpleza es fundamental en una economía, porque cuando usted ya no habla de una libra, sino de los volúmenes generales de la producción del café en la sociedad y de los volúmenes generales del petróleo extraído en la sociedad, encuentra que mientras en el café había 1 millón de trabajadores para exportar 6.000 millones de dólares al año, hoy hay 150.000 trabajadores para exportar 32.000 millones de dólares de petróleo. ¿En dónde está la riqueza? Miren, y mientras escuchábamos esto, María Andrea nada menos nos estaba hablando de un candidato que está en la asamblea de la ANDI, asamblea que culmina hoy en la ciudad de Cartagena, y en dicha asamblea de la ANDI, mientras el ministro de Hacienda decía que se estaba mirando cómo era el TLC con Estados Unidos, allí en Pitalito Huila 2 días antes el presidente aseguró que se iba a renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Cosas distintas, una la que menciona el ministro en la asamblea de la ANDI y otra la que menciona el presidente con los cafeteros en el Huila. Y que quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación. Este gobierno, lo dijimos en campaña aquí en la plaza de Pitalito, creo que lo dije, recuerdo bien. Él dijo, eso fue lo que le propuso a la población en campaña: nosotros queremos salir de la extracción, no nos parece que por ahí sea el futuro de Colombia, porque por ahí lo que tendremos es cada vez más desigualdad, cada vez más gente rebuscándose como pueda y por tanto cada vez más violencia. Más adelante se introdujo más en el tema cafetero y el presidente se metió concretamente con el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Recordemos que el señor que llegó a la presidencia de la federación claramente no era el que quería el presidente de la República, pero el propio presidente reconoce que la Federación de Cafeteros es un ente privado, pero entonces se va a los términos de recursos y menciona cuánto gana el gerente de la federación y cuánto se gana un cafetero a lo largo de un año. Tengo un problema, la Federación Nacional de Cafeteros. Un cafetero hoy promedio, campesino, se gana al año 12 millones de pesos.
¿Cuánto gana el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros? ¿Cuánto se gana? ¿Cómo puede haber un presidente representante del gremio cafetero cuando el promedio de ingreso de un cafetero es 12 millones año, 20 millones año, y él se gana 200? Eso no puede ser. Está respondiendo. Y para finalizar, el presidente culminó esta intervención con una amenaza a la Federación Nacional de Cafeteros a través de los recursos del Fondo Nacional del Café, que en últimas termina siendo la disputa, y es la real disputa entre el presidente y los cafeteros, los recursos del Fondo Nacional del Café. Veamos la amenaza. Tenemos la existencia, que también viene del pasado, de un contrato entre el gobierno y la Federación de Cafeteros que maneja un recurso público, el Fondo Nacional del Café, que unas veces tiene más plata, depende. ¿Qué hacemos con ese contrato? Ese contrato va a finiquitar, tiene una fecha de terminación. Podemos, porque Santos nos enseñó cómo se hace, porque lo hizo con el Fondo Nacional Ganadero, que también era un recurso público que administraba Fedegan. ¿Hacemos lo mismo? Voy a dejar esto como puntos. Si la Federación de Cafeteros no se reestructura de acuerdo a la base cafetera, se acaba el contrato del Fondo Nacional del Café con la Federación de Cafeteros. Bueno, elocuencia es la que tiene el presidente Petro para hacer estos discursos y después la tiene que pensar un poco mejor. No sé, Nacho, ¿no? Yo pienso que ahí no, está, mire fue muy directo al final. Sí, fue muy directo, pero mire una gran equivocación. Salió diciendo que este señor se ganaba 200 millones de pesos y lo salen a decirle, usted dijo mentira, yo no me gano eso. Y venga, mire mis recibitos de nómina para que vea. Entonces, hay veces sale a decir cosas sin pensar. Sale a Sin decir, que todas las mujeres de la zona cafetera se fueron al exterior a trabajar trabajos sexuales. No sé, quizás algunas, pero todas como generalidad. No puede ser así. Pero bueno, es el presidente que tenemos. Doctor, cuénteme, le doy libre. ¿Libre? Sí. Nacho, Jueguele. empecemos. No, Nacho, mire, empecemos por el tema de la Copa Colombia porque los 3 equipos antioqueños se metieron a los cuartos de final. Primero, el equipo de las Águilas de Río Negro que jugó el miércoles frente al equipo asegurador de la capital de la República. El profe César Farías planteó un compromiso para emparejar la serie, extenderla hasta el punto penal y se consiguió la clasificación. Esto opina el técnico del Oriente Antioqueño. Uno se siente orgulloso de lo que se está construyendo y muy optimista de lo que viene por delante, ¿no? Pero esto es con tesón, con trabajo, con humildad. Nosotros fuimos más a lo largo de los 180 minutos. Yo no quise entrar en controversia, pero jugamos más fútbol, tuvimos más situaciones de goles, tuvimos el carácter como remontar dos pelotas que normalmente José controla en ambos partidos y sin embargo como son las cosas cuando uno cree, tiene fe, cuando uno trabaja con dedicación, sale figura José contra final y le decía que estabas escribiendo un libreto, que te mandaste 2 errores para poder salvarnos al final. Y hablando de errores, el Deportivo Independiente de Medellín cayó 3-1 en el Estadio Libertad de Pasto. La tanda de penales favoreció al cuadro rojo de Antioquia, pero también sufrió para la clasificación. Escuchemos. Cuesta venir a jugar a esta cancha, como decía el profe, 70, 75 minutos con un hombre menos. Se hace muy difícil. Creo que el equipo se estaba defendiendo bastante bien en el segundo tiempo. Cuando podíamos atacábamos y atacábamos claros, pero bueno, llega un momento que con tanta gente de ellos en ataque nos hace replegar mucho, pero bueno, costó, sufrimos, pero bueno, nos llevamos el objetivo que es la clasificación. Y el tercer equipo que se mete a los cuartos de final de la Copa Colombia, Nacho, es Atlético Nacional. Partidazo en el Estadio Atanasio Girardot ante el América de Cali. Ganó el equipo de Amaral en el Pascual 3-1 y en el Atanasio 2-1 con tantos de Jefferson Duque y Neider Moreno. Esto dice el profe Amaral sobre lo que es un verdadero clásico en Colombia. Estamos hablando de un histórico, de un equipo histórico del fútbol colombiano. Este es un clásico, un auténtico clásico.
E depois, o bonito de tudo isso que acaba por ser um partido de aqueles que nós outros recordamos, não? Com nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, e recordá-lo como ganadores é fantástico. Eu creio que a equipe teve muitíssimos momentos buenos, momentos bonitos de bom futebol, quizá mais futebol que gol, porque necessitávamos, em função do que produzimos, a equipe poderia ter marcado mais goles. Y hablando de técnicos, Nacho, el antioqueño Hernán Darío Gómez, tras la eliminación del Junior en Copa Colombia a manos del Cúcuta Deportivo, tomó la decisión de dar un paso al costado. No continúa siendo el técnico del cuadro Tiburón. Las amenazas, los improperios, los insultos, las ofensas al técnico antioqueño en territorio barranquillero terminó por romper esa tacita que en algún momento se pensó que iba a darle la vuelta de 180 grados al Junior. Lo que llama mucho la atención es que Hernán Darío reemplazó a Arturo Reyes porque Arturo Reyes no tenía resultados. Y adivine quién va a ser el nuevo técnico. Arturo Reyes. O sea, están recochando, como dicen en la costa, o en Barranquilla, con el Junior de Barranquilla, porque pues toman decisiones que ni uno mismo se explica. Sale Hernán Darío por los malos resultados y llega Arturo Reyes, que había tenido resultados más malos que el técnico Hernán Darío. Pero bueno, lo que sí no compartimos, Nacho, son las agresiones, las amenazas y los insultos a un hombre que le ha dado tanto al país en materia futbolística. Hagamos una pausa y vamos con nuestro primer invitado del día viernes. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia y le damos una muy cordial bienvenida al candidato a la gobernación, don Robinson Giraldo. ¿Cómo está usted, Robinson? Nacho, muy buenas tardes para ti, para todo tu equipo, para Antioquia. Muy bien, hombre, muy bien. Vamos, creo que ahora sí en la recta, ya como candidatos, trabajando y haciendo una labor muy estratégica, aprovechando mucho estos espacios de los debates, y yo creo que hoy tuvimos un ejercicio muy importante en el oriente antioqueño y muy bien. No. Empecemos entonces. Yo la pregunta más dura. Hacer una campaña de gobernación es duro. Sí. ¿Quién lo financia usted? Porque es que viajar por todo. Y recordemos también el partido que lo está. Sí, ¿cómo están haciendo? Porque la coalición. Recuérdenos cuál es el partido que lo. Bueno, nuestro partido es Fuerza Ciudadana. Este fin de semana fue el Encuentro Nacional de Fuerza Ciudadana en Santa Marta. Estuvimos reunidos todas las delegaciones de los diferentes proyectos políticos en todo el país. Un equipo muy interesante. Nuestro líder. ¿Quién es? Carlos Caicedo, gobernador de Magdalena. Un muy buen hombre, un hombre también con una trayectoria importante, con un cambio implementado en el Magdalena muy visible, y yo creo que es un partido con mucho futuro. El exgobernador Caicedo, es un hombre cercano al pacto. Es un hombre que tiene una política social muy definida, es un hombre muy social. Obviamente encontró mucha afinidad con Petro, pero el talante de Petro yo creo que los tiene muy distanciados, y yo creo que eso es muy positivo, porque lo que hay que ir buscando en Colombia es consolidar instituciones y bajarle a los caudillismos, y a eso le estamos apuntando. ¿Cómo le fue en los sorteos, Robinson? Me fue supremamente bien, el número 5. Sí. O sea, queda en el centro, por decirlo de alguna manera. manera. En el centro, en la segunda fila, en la primera columna. ¿Cómo vio la situación de que, curiosamente, a un hombre que, digamos, tiene el caudal político más amplio, como Luis Pérez, le toque en la primera posición? Bueno, yo estuve en el sorteo, fui el único candidato del sorteo. Me tocó a mí entre el 5, el 1 y el 2. Realmente es suerte. Eso es suerte. Sí, es suerte. Candidato Robinson, mire, el 29 de julio fue cuando se cerraron estas inscripciones para las personas que aspiraban a la gobernación de Antioquia. Y debo decir, de repente nos pasan la lista y dicen, bueno, el señor Robinson está aspirando de candidato. No lo veíamos venir, debo decirlo, porque acá en la mesa pues no lo habíamos considerado. ¿Cómo fue que usted tomó esa decisión? Y háblanos también un poco de esa trayectoria pública que entiendo más que es más en lo privado, además. No, yo soy una mixtura, digamos que muy bien hecha. Yo empecé mi vida pública a los 19 años. He sido funcionario público a nivel local.
también trabajé en una corporación regional como Corantioquia, que me dio pues una visión de región muy importante. Trabajé también acá en Medellín, en la alcaldía, y he cumplido roles a nivel técnico con la gobernación de Antioquia, y también he trabajado pues a nivel nacional en organizaciones como la Federación Colombiana de Municipios, como consultor, y también he estado vinculado al sector privado, en el sector financiero. Bueno, he sido una mixtura porque he estado en el sector minero, he ejercido la minería, digamos que conozco un poco como de los temas esenciales hoy de la generación de empleo en el país. Estoy metido en el sector textil, he trabajado en el sector textil. Entonces, tiene uno un palmarés, un recorrido, una trayectoria que le permite ser solvente como en ciertas cosas y sobre todo ubicarse muy bien. Y obviamente, pues la política, la formación, el estudio, la experiencia que uno tiene a nivel político lo va madurando un poco y lo va poniendo en el debate, y yo creo que ese aporte que estamos haciendo hoy en Antioquia se vio hoy en el debate del Oriente. Hay una calidad importante de personas aportándole al departamento. Robinson, ¿cuál es su bandera? Yo tengo varios propósitos, digamos que unos complejos por lo académico y lo que representan para el país, pero también otros de resultados ligeros. Yo indiscutiblemente estoy apuntando a retar a los antioqueños en que seamos una economía que crezca al 10%. Hemos hecho una evaluación muy juiciosa de las finanzas públicas del departamento, de las oportunidades que hay a nivel internacional, de cómo es ese comportamiento del mercado, de las falencias que tenemos, las estrategias que están abordando las cámaras de comercio. Entonces, yo pienso que si una sociedad produce, transforma, da valor agregado, aumenta sus exportaciones, indiscutiblemente de ahí hacia atrás ya tienes una consolidación de procesos, generas empleo, le das capacidad adquisitiva a las personas, y así es que se construye la paz. No puedes construir la paz con el asistencialismo del Estado, con políticas sociales a la deuda, que lo único que hace es mantener pobre el pueblo, mantener a la gente dependiendo del Estado. Entonces le estoy apuntando a una multiplicación de las oportunidades económicas de Antioquia. Robinson, ¿y cómo lograr eso en un país como Colombia, que nada menos según los expertos, los sitios de análisis y demás, este año escasamente va a crecer el 1%? Yo soy de los que pienso que va a crecer menos del 1% este año. Antioquia tiene que romper esa dependencia del centro, y por eso también una de nuestras banderas es el federalismo, la autonomía y la consolidación de esa autonomía. ¿Usted va muy en línea con Mauricio Tobón entonces? No, son dos discursos completamente distintos. El discurso mío es un discurso y una propuesta para federalizar Antioquia al interior. Mauricio cogió una bandera y está hablando algunas cosas, pero realmente no hay una profundidad en su discurso y en su propuesta. ¿Qué estoy planteando yo? Un gobernador puede implementar el federalismo como modelo económico, se tiene que concentrar en fortalecer las regiones. En el programa pasado les hablaba a ustedes que yo me imagino este departamento con 20 ciudades. Ese reordenamiento en el mapa, esa nueva distribución que tiene que hacer Antioquia de sus regiones, tiene que ser apuntando a eso. ¿Cómo crecemos en la provincia de Urabá? ¿Cómo crecemos en la provincia del Nordeste, en la provincia del Páramo, en la provincia del Suroeste, con servicios de calidad, pero también apuntando a la pregunta de José? ¿Cómo nosotros le parqueamos un contenedor a un alcalde y le decimos: alcalde, a partir de este momento, cuenta regresiva, vamos a ver su institucionalidad, sus funcionarios, cuánto se demoran para exportar? Tenemos que ser agresivos en esa política exportadora, porque los funcionarios públicos, el servicio público es lento, paquidérmico, poco comprometido, y yo creo que tenemos que tener mucho liderazgo, y el gobernador obviamente. Yo voy a ejercer ese liderazgo porque digamos que hay algo de visión, hay algo de conocimiento de este mundo internacional, y hacia allá tenemos que apuntar. Entonces, aumentando mucho las exportaciones, obligamos al desarrollo del aparato productivo local. Hoy tenemos que invertir en tecnología. Nacho, vea, yo le voy a contar una cosa. Desde el 2012 que se dio la reforma de regalías en Colombia, a la fecha yo me he dedicado a ser consultor de regalías. Los municipios de Colombia, todos los municipios reciben esas transferencias derivadas de la explotación petrolera, de lo que ustedes estaban hablando ahora.
pero los municipios y los alcaldes que son sus gerentes no hacen una buena gestión de las regalías. El propósito de las regalías es modernizar el aparato productivo nacional. Entonces tenemos que traer tecnología, comprar tecnología, hacer transferencia de tecnología para poder que el aparato productivo local se modernice, crezca más, le demos valor agregado a nuestros productos y no sigamos trayendo para Medellín madera, sino puertas, ventanas, accesorios, muebles, que generemos empleo en las regiones donde están los recursos. Eso solo se logra si le damos un valor agregado a la producción, si compramos tecnología y si disponemos esos recursos para darle una dotación de servicios públicos a las regiones y generamos un ciclo virtuoso de generación de riqueza. Robinson, hay un tema mucho más delicado. Yo entiendo que la economía es fundamental y pensar la región desde el aspecto del desarrollo es fundamental, pero ¿qué tan fácil puede ser federalizar un departamento como Antioquia bajo la sombra del conflicto armado? Muy buena pregunta. Incluso te cuento que he estado analizando las posiciones y las posturas de Antonio García, máximo cabecilla del ELN. Antonio García dice algo que es muy cierto. Colombia está en la trampa de la guerra y esa trampa de la guerra es una guerra de baja intensidad y es el modelo de Estado. Ese modelo de Estado centralista y presidencialista es una trampa al desarrollo. Y es una trampa al desarrollo instrumentalizada desde las potencias económicas. Ustedes miran la composición política, la formación política en Latinoamérica y en África y obedece a una instrumentalización del poder. Mientras haya guerra, y cuando hablo guerra es desde el mismo modelo electoral. Aquí el modelo electoral está hecho para que un contendor elimine a 9. A lo que le estamos apuntando en esta campaña es a todo lo contrario. Hay que desmantelar ese sistema, ese modelo y apuntarle a una formación del poder y del gobierno donde estén todos. Entonces, en un país desarrollado como es, los que van a elecciones, los partidos y las formaciones políticas, los 5 primeros elegidos, los 6 primeros, los 7 primeros, forman gobierno. Y son sociedades que no están, que no tienen el poder concentrado, donde los niveles de corrupción son bajos. Cuando el poder se concentra en una sola persona, es cuando empiezan a hacer contrataciones indebidas, concentración de la contratación, a violar todos los sistemas de contratación estatal. Entonces, lo primero que hay que corregir desde una propuesta que yo estoy impulsando, y este es el momento para decirle a la sociedad antioqueña, yo fui constituyente de Antioquia en el año 2003. Voy a volver a convocar una asamblea constituyente regional. Está permitido por la Constitución Nacional. ¿Usted fue constituyente de qué? En Antioquia se dio un proceso de participación ciudadana que se denominó Asamblea Constituyente de Antioquia. Fue en el año 2003 y fue convocada por Guillermo Gaviria Correa. O sea, estamos hablando de hace 20 años. Yo fui constituyente, representante de los jóvenes del departamento de Antioquia. 20 años después, yo voy a convocar esa Asamblea Constituyente de Antioquia nuevamente para que se discutan 2 elementos fundamentales. El modelo de ordenamiento territorial, que tiene que ir ya no 9 subregiones que no contribuyen a nada, sino 19 provincias. Y el modelo y la forma de gobierno. Esa forma de gobierno, pues aquí hay un debate ya largo, eso es un tema que poco me van a entender muchas personas, pero que estamos haciendo la pedagogía, la tarea. Entonces, en ese escenario de conflicto, nosotros vamos a invitar al resto del país y el resto de departamentos a que vean este proceso en Antioquia. Que vayan viendo cómo desde el 2024 al 2025 vamos a escribir una constitución regional. Aquí hay que invitar a todas las universidades de Antioquia para que participen con toda su estructura de pensamiento, con todos sus estudiantes, decanos, pero también invitar a los jóvenes, a las señoras, a los productores, a los empresarios, a los comerciantes de los municipios, para que tengan sus delegados en esa gran constituyente. Esa gran constituyente va a escribir una constitución y vamos a tener ya del 24 al 25 un proceso de difusión. Del 25 al 26 vamos a tener otros departamentos haciendo el mismo ejercicio y nosotros de esa manera, José, pensamos que vamos a dar una transición. Robinson, qué pena, yo soy muy pragmático. Esa constituyente, por ejemplo, del 2003 en Antioquia, ¿para qué sirvió? No tuvo la discusión sobre los 2 temas esenciales. Sirvió para empoderar ciudadanía
sirvió para descubrir muchos talentos. Yo soy uno de esos talentos que se descubrieron en esa constituyente. Lo digo con mucho honor porque gracias a eso yo logré ascender fácilmente en la vida política antioqueña. Y se presentó una puja de poder. La constituyente construimos un pacto social que le ponía agenda al gobierno. Ojo, y teníamos la asamblea departamental. Ahí se dio un choque de trenes, un choque de poder. El poder ciudadano y el poder político. Triunfó el poder político. La asamblea constituyente, obviamente, hubo movidas, presiones, y no se logró implementar el pacto social que se había construido. Por ejemplo, invertir fuertemente en los temas rurales, avanzar mucho en los temas de sostenibilidad. Fue una riqueza, porque estaba todo el pensamiento antioqueño ahí. Y ese pensamiento antioqueño realmente demostró ser muy superior a toda la formación política que había, pero digamos que por cosas prácticas del poder no se pudo avanzar mucho. Yo estoy seguro que en los momentos en el que estamos viviendo, en este nuevo milenio, en la época del conocimiento, en la era del conocimiento, ya no va a ser tan fácil que la ciudadanía no entienda o que la ciudadanía se deje convencer de adoptar, votar o seguir con modelos políticos ya superados por el momento. La política se está transformando y yo creo que se está transformando de una manera muy acelerada, muy positiva, con un nivel muy alto y estamos despertando. Candidato Robinson, la propuesta que usted trae acerca de una Antioquia federal, pero hacia adentro, hacer unas 19 provincias, ya tenemos incluso una que es la provincia de Agua y de Bosques, que está en el oriente antioqueño, que uno se pone a ver ahora y no ha servido de nada porque ni siquiera han sido capaces de ponerse de acuerdo para la construcción de esa vía entre Marinilla, El Peñol y Guatapé, pero no ve que hay unas necesidades más latentes realmente en el departamento de Antioquia y su propuesta puede llevar, de hecho, ni siquiera esos 4 años de gobierno, sino un poco más para hacer Antioquia federal. Yo le hablo de que Antioquia, por ejemplo, es el 9º departamento en Colombia que está sufriendo hambre. Y esos son datos de la FAO. Le hablo de las vías terciarias, que hay una gran cantidad de campesinos que no han podido sacar. Esa debe ser una gobernación no solamente para el área metropolitana, sino desde las regiones. ¿Usted cómo está conectado realmente con esas regiones? María Andrea, yo estoy muy joven, pero yo tengo una experiencia amplia en trabajar con alcaldes. Hace 20 años yo dije en un medio de televisión que las mangueras de Colombia estaban rotas. Para mí todas las alcaldías tienen bajísimos, altos problemas de eficiencia administrativa. Cuando hay deficiencias administrativas es muy difícil para el Estado satisfacer las necesidades básicas de la población. Yo me comprometo a ser un gobernador líder con los alcaldes. Yo he capacitado más de 550 alcaldes en toda mi vida, y no solo en Antioquia, en muchas regiones del país y en temas sensibles. Formulación de proyectos, estructuración de proyectos y gasto público. Creo y tengo autoridad moral para lo que voy a decir. Conozco los problemas de la administración al detalle. No solo fui funcionario en lo más simple de la expresión, en el nivel básico desde un municipio a nivel nacional, sino que también he trabajado con muchos alcaldes. Conozco esas deficiencias del aparato administrativo y yo estoy seguro, María Andrea, que si yo soy gobernador de Antioquia, la relación mía con los alcaldes va a ser de mucho liderazgo, pero de muchos resultados en la satisfacción de los problemas más urgentes. El hambre. Es incomprensible que nosotros a estas alturas tengamos viviendas donde no hay lo básico para comer. Eso es muy tenaz. Eso todo es diagnóstico. No, eso Deme es solución. Nacho, ¿Qué haría usted? Porque lo decían estos días con otro candidato. Antioquia no es un departamento que goce de unas finanzas generosas. El presupuesto está hace mucho sobre los 5 millones. No es tan fácil no decir poder actuar sobre 125 municipios. El diagnóstico sí, usted dice, es que no tiene sentido casas caídas, no tiene sentido contar. ¿Qué haría usted? Bueno, yo pienso que la agenda social es muy amplia. Empecemos por el tema de la comida. Antioquia tiene un problema estructural en el estímulo al campesino, la producción de alimentos. Uno ve en muchos municipios de Antioquia cómo la producción, en el oriente antioqueño, aquí en Marinilla, familiares míos, que son cultivadores. La lógica es muy perversa. Digamos que el control de precios desde la central mayorista genera una dinámica en la que el agricultor va, siembra, hace su plantación
entrega la cosecha al intermediario, ese intermediario le entrega a otro intermediario en la plaza principal del municipio y ese intermediario viene y ya hace sus negocios acá. Yo pienso que hay que estimular la producción de alimentos garantizándole a los campesinos que producen el alimento la compra de sus cosechas. Para eso vamos a impulsar un programa de bodegas sociales. Teniendo bodegas sociales, los campesinos van a tener cómo llevar sus productos a esos nuevos centros de consumo y de mercado en cada subregión, en cada provincia. Aquí vuelve y cobra sentido el tema de las provincias. Si nosotros hacemos un proceso de producción de alimentos, de comercialización, vamos a tener alimentos suficientes para que las personas puedan tener y puedan satisfacer esas necesidades. Pero lo primero que hay que hacer, antes de usted iniciar todo eso, es pensar en el empleo. A la gente hay que darle oportunidades de empleo. Y ahí estamos trabajando también. ¿Cómo vamos a generar nosotros empleo? Fortaleciendo la manufactura, que es uno de los principales renglones de generación de empleo en Antioquia. Yo no lo estoy diciendo desde la retórica. Estamos haciendo en este momento una feria que está contribuyendo a identificar vendedores, a identificar productores, a atraer compradores de otras regiones del país y de otros países, y eso tiene que empezar a generar esa dinámica. También tiene que darse un proceso de formalización serio en torno a la minería. Es un problema grave en Antioquia porque Antioquia, más de 85 municipios son mineros. Esa actividad minera hoy está completamente, disculpen la palabra, desencarrilada, deschavetada. Yo pienso que ha faltado un liderazgo y una claridad. No podemos seguir manteniendo los mineros en la informalidad. Esa franja gris de la informalidad no sirve. El minero es legal y empresario o es criminal. Pero en esa franja de la informalidad hay que cerrarla, hay que anularla. ¿Qué pasaría con los artesanales o los ancestrales, perdón? Es que los ancestrales deben ser mineros legales, deben cumplir con las disposiciones ambientales, deben estar inscritos en un censo municipal, deben ser sujetos de crédito, deben insertarse a la economía de una manera especial y concreta. Entonces, yo pienso que si nosotros formalizamos la economía, vamos logrando capacidades productivas en las regiones. Si logramos capacidades productivas en las regiones, desestimulamos y desconectamos un poco como esa presión que se está ejerciendo sobre el área metropolitana, que les digo, no se ha hecho un trabajo serio desde el área metropolitana de Medellín, desde el Valle de Aburrá, la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia. Aquí cada quien planea por su lado. ¿Qué estoy proponiendo yo? Vamos a invitar a empresas públicas de Medellín a ese consejo de planeación departamental para que empresas públicas que tienen presencia en muchos municipios de Antioquia, ahí estoy pidiendo el dato cuál es la inversión que está realizando EPM en las regiones, para que nosotros juntemos todos los esfuerzos, Nacho. ¿Qué está pasando hoy? Al no existir planeación, entonces la empresa X invierte en esto, la empresa Y invierte en esto, en última instancia se diluye todo ese grueso de inversión social y no se ven los impactos. Si empezamos a establecer prioridades e indicadores, vamos a trabajar el tema del agua potable para todos los municipios, que es imposible y es increíble que hoy todavía estén, que canalicemos el aporte social. Mira, hay un instrumento muy positivo, obras por impuestos. Entonces usted ve empresas como Argos, como Cemex, invirtiendo grandes cantidades de dinero en las regiones, pero articulados a nada, cada quien cumpliendo con lo de ley. ¿Qué es cumplir con lo de ley? Invierta para que los reportes, usted salga bien calificado, para que sus acciones en el exterior no se le caigan, pero no estamos articulando la planeación. Hay un problema de planeación muy grande en todo el departamento. Candidato, usted mencionaba la importancia de esa articulación entre gobernadores y alcaldes. El profesor Gilberto Tobón también hace parte de Fuerza Ciudadana, lo estaba hablando Fuerza Ciudadana para la alcaldía de Medellín. ¿Cómo es esa línea de comunicación suya que aspira a la gobernación de Antioquia con el profe Gilberto Tobón a la alcaldía de Medellín? Con el profe son discusiones muy académicas, muy profundas. Hoy, esta mañana, conversábamos acerca de por qué nosotros somos una política tan guerrerista, de tantas guerras y de pocas soluciones. Con Gilberto yo creo que viene una agenda de trabajo en los debates muy importante. No
no hemos tenido mucho tiempo, realmente hemos estado atendiendo unos asuntos institucionales. Pero hay desarticulación desde la candidatura ya. Nosotros tenemos una articulación ideológica. Sí. Tenemos una articulación filosófica por encima de lo ideológico, tenemos unos temas gruesos sobre los cuales trabajar, pero no hemos llegado todavía a los programas. Yo pienso que en el momento en el que nosotros nos sentemos ya a trabajar en algunos programas, 3, 4, 5 gruesos, vamos a marcar un impacto en la ciudadanía, en la opinión pública, que es donde nosotros queremos impactar y donde tenemos también sentada nuestra esperanza. ¿Y hay agenda, Robinson, para esa charla, para esa reunión? Sí, nosotros tenemos agenda de reunirnos los días viernes. Hoy por agenda de pronto nos va a tocar posponerla para los días lunes, pero ya tenemos pendiente a asistir a esos eventos. Bueno, también las diferentes corporaciones, instituciones de Medellín y de Antioquia nos están invitando, el Metro, el IDEA, y estamos acudiendo a conocer la información que ellos nos están proporcionando a nosotros, EPM también. Eso sin duda termina convirtiéndose no tanto para la campaña, sino más bien como para la ejecución y el desarrollo de un buen plan de desarrollo. Bueno, pero obviamente pues hay que ganar primero, entonces estamos en ese ejercicio. Sí. María Andrea. Ya con este término, Nacho, mire, candidato, es que cuando hay elecciones siempre los candidatos están buscando ese mejor partido para cobijarse, pero uno también mira quién es el líder de ese partido. Ahora usted ya nos hablaba del gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, que actualmente tiene muchísimas investigaciones en la Fiscalía, incluso por peculado, porque no llevó a cabo ejecuciones de varios puestos de salud. Y eso ha sucedido acá en Antioquia con un partido muy tradicional, Centro Democrático, cuando siempre se fijan en la mirada en una de las figuras políticas, Álvaro Uribe Vélez, y hay otros partidos, Cambio Radical, se podría decir lo mismo. Pero vámonos para Fuerza Ciudadana. Carlos Caicedo tiene una gran cantidad de investigaciones. ¿Por qué se une usted a este partido cuando hay tantos cuestionamientos sobre él? Mire, yo tengo muy claro algo y lo he pensado acá en Antioquia con toda la polarización que hay. Cuando uno aspira a ser gobernante, a ser un coordinador, un servidor público en el Ejecutivo, uno tiene que ser un muy buen ejecutivo. Yo no soy un juez de la República, no soy un fiscal, no es mi interés ni juzgar ni valorar ese tipo de cosas. Yo respeto mucho la justicia, la acato, y yo creo que es la justicia la que tiene que dar respuesta de esas investigaciones, de esas conductas que realice cualquier persona. Y si yo algún día me desvío de mi función de administrar, de ser un buen gerente, de ser un gobernante creativo, yo creo que también debería la justicia encargarse de mí. Pero no quiero como sobrepasar los límites que me competen. Robinson, si usted tuviera que hacer un plan de choque, usted es elegido gobernador y usted tuviera que hacer un plan de choque, ¿cuál sería el que usted elegiría para Antioquia? Ya lo tengo. Nacho, nosotros tenemos un campo donde hay más pobreza, ¿sí? Ese plan de choque, bueno, en la ciudad también hay mucha hambre, pero te voy a hacer la comparación entre lo que más me duele a mí. A mí me duele más el campesino que está a 4 horas de una cabecera municipal, en una casa sufriendo, como me ha tocado ver. Entonces yo quiero hacer un plan de choque para ese campesino que hoy trabaja. ¿Y en qué consiste ese plan de choque? Como jornalero, cortando caña. Nacho, la panela es uno de los productos del cual dependen 450.000 familias. Hay que buscar rápidamente, como lo estamos haciendo en este momento, lo mencioné en el discurso y en la presentación del Oriente Antioqueño. Nosotros tenemos más de 5 millones de colombianos por fuera. Creo que la cifra es imprecisa porque se maneja con 6, 7. El caso es que son muchísimos colombianos. Yo pienso que los antioqueños que están por fuera de Colombia nos deben ayudar a nosotros en la comercialización de la producción agropecuaria en Antioquia. Y me refiero a productos muy puntuales: el café, la panela, el cacao, el aguacate, las frutas y todo lo que sea producción agropecuaria. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos un potencial muy grande y estamos desaprovechando toda esa capacidad de consumo y de generación de mercado. Me dirán, hombre, pero es que exportar no es muy fácil. No es fácil, pero nos tenemos que esforzar rápidamente en eso. Las propuestas de choque son muy básicas.
maná, alimentación escolar, cumplirle a los niños, la ayuda social, el mercadito. Eso es muy simple, eso cualquier candidato lo responde. Yo quiero responder y quiero montarme en retos que verdaderamente resuelvan el problema estructuralmente. Robinson, gracias por habernos acompañado. Espero tenerlo en una próxima oportunidad. Me imagino que va a recorrer mucho el departamento. Sí, claro, vamos a empezar a recorrer, ya hemos recorrido, estamos en algunos municipios y vamos a estar en muchas regiones del departamento. ¿Alguna última pregunta? Cortica, Nacho. Hágale, pues. ¿Cuál es su real aspiración en estas elecciones? Si tenemos en cuenta que las elecciones a la gobernación son de mucha máquina y usted está por el equipo del gobernador Caicedo, que acá no tiene nada de máquina. No tiene ¿Algo máquina, de opinión con el doctor No Gilberto tiene Tomás? máquina, pero yo pienso que una opinión fuerte, un departamento cohesionado, un departamento que compre este discurso, un departamento que entienda que somos una verdadera demostración de capacidad y de liderazgo. Este departamento es antioqueño, es un departamento que tiene unos valores muy fuertes, muy arraigados. Sorpresas pueden haber, sorpresas ha habido y nosotros esperamos ser una sorpresa para Antioquia. Muchas gracias, se lo reitero. Nos volvemos a ver por aquí en la mesa de opinión, la primera mesa de opinión de Antioquia. Volvemos con otro tema bastante interesante de región. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Central de Hilos te invita a la exposición de Navidad en su nueva sede Sabaneta del 16 al 19 de agosto. También encontrarás accesorios para confección y manualidades, hilos de confección, hilos para manualidades, lanas, coral, macramé, terlenca, crochet, aguja, tijeras y accesorios en general para confección y las manualidades. Teléfono 604-480-7468. Hay cosas que ocurren en nuestro departamento que muchas veces no tienen la bulla que se requiere. Por estos días recibí un comunicado y me decían, hombre, hay un proyecto bastante interesante, se está moviendo con mucha fuerza. Y nos pusimos a investigar y Andrea Sierra me dice, vale la pena, invitémosla. Y me va a permitir, y no le voy a dar ningún anticipo, porque doña Marianelli Zapata, de Santa Rosa de Osos, tierra de muchos sacerdotes. ¿Usted sabe por qué Santa Rosa de Osos está ahí? No. Ay, ¿por qué la carretera para la costa es por ahí? No, Nacho. Porque cuando la iban a trazar, el obispo que estaba en Santa Rosa de Osos me tiene que pasar por aquí. Y ese no era el trazado ideal, es que irse para la costa, subir hasta Santa Rosa, ir al Tallaromar para bajar, no tenía sentido. Marianelli Zapata, ¿cómo está? Municipio muy lindo. Sí. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho y todos en la mesa de trabajo? Bueno, Marianelli, ¿quién es usted? Bueno, yo soy zootecnista, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional y actualmente lidero el proyecto Distrito Productivo y Tecnológico del Maíz en Antioquia. Entonces, espere, espacio. Distrito Productivo y Tecnológico del Maíz en Antioquia. Y es que el maíz definitivamente es algo que Colombia deberíamos ser autosuficientes. De hecho, en Estados Unidos los sembrados son pero gigantescos, miles y miles y miles. Y producen tanto que aquí traemos maíz de Estados Unidos. Hasta películas de terror hacen con Sí, de maíz. el maíz. Y aquí el maíz, usted siembra y eso es muy agradecido. El que nace aquí en Colombia es muy agradecido, pero como que no hemos logrado... Y antes lo sembrábamos y ya no. Sí. Cuéntenos Sí, la ya. historia del maíz y por qué este proyecto. Ya hace, digamos que hubo un tiempo donde era muy exitoso y pasó luego, digamos que empezamos a importar un montón de maíz y a resolver pues el tema de alimentación, principalmente el tema de alimentación animal, ¿cierto? Porque obviamente dependemos mucho de la proteína animal. Y resulta que ahorita importamos alrededor de 6.9 millones de toneladas y solamente alcanzamos a producir como 1.9. Entonces, miren la diferencia tan grande. Viendo esta situación, pues nos empeñamos un poco en que Antioquia, dada la capacidad de sus suelos, dado también que hay unas zonas mucho más productivas que otras, en este caso Magdalena Medio y el Bajo Cauca antioqueño, pues empezamos a formular este proyecto y a decir allí se puede sembrar maíz. Mire, casualmente, ¿recuerdan ustedes la entrevista con el exsecretario de Agricultura, hoy actual candidato a la alcaldía de Medellín, Rodolfo Correa? Sí, señor. Donde nos dijo que habían comprado una maquinaria y que esto ya iba a ser unos sembrados a escala grandísimo. ¿Esto tiene que ver con esa propuesta que trajo la gobernación de Antioquia? Claro, claro que sí. La gobernación de Antioquia pues ha sido importantísima y vital en este proceso. Ha creído en toda la necesidad que tienen los territorios en Antioquia y es la que
finalmente termina financiando este proyecto, ¿cierto? El ejecutor es la Universidad de Antioquia y el coejecutor es la corporación. ¿Usted qué LIA. está haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes? Cuénteme, ¿están uniendo fincas o estos siembran un poquitico por allá, otro poquitico por acá? Porque yo ya entendí por qué es tan rentable en Estados Unidos, porque son cultivos gigantescos, pero vaya siempre usted parcelita por parcelita. Esa reforma agraria hay veces para sembrados de estas magnitudes no son tan buenas, pero explíquenos. Aquí, ¿qué hicimos? Por ejemplo, en Caucasia, ¿qué pasa? Hay un montón de tierra que se asigna o se destina como extinción de dominio a las organizaciones sociales, buscando como que se fortalezca esta base social y productiva. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos estas tierras allí, que son propiedad en este momento tipo comodato de las organizaciones, y allí es donde estamos desarrollando el proyecto. Entonces son beneficiarios vinculados a organizaciones sociales. Eso es un tema importantísimo aquí en Antioquia, porque todas las otras organizaciones que están mucho en el contexto social, económico, siempre buscan el fortalecer la asociatividad, ¿cierto? Sí. Que pasen los territorios a ser gestionados por las organizaciones, por la base, por ejemplo, de agricultura familiar, campesina, y aquí estamos fortaleciendo precisamente eso. ¿Quién es el mayor productor de maíz en Colombia? El mayor productor de maíz, pues tenemos toda la parte del interior, pues toda la parte del Tolima, Santander, ¿cierto? Y Antioquia está muy rezagado. Y Antioquia está muy rezagado. Pues vamos a hacer una comparación. Digamos que en Colombia el rendimiento de maíz es en promedio 5.4 toneladas por hectárea. Eso es lo que sacaría, digamos, un mediano productor, sí. ¿Cierto? No muy tecnificado. Exacto. Digamos que tecnificado. Digamos que tecnificado, sí, perfecto. Tecnificado, sí. No con la maquinaria que tenemos en el proyecto, pero tecnificado. Sí. Y ahorita, en Antioquia, por ejemplo, estamos en 1.7 toneladas por hectárea. Nada. Entonces estamos súper rezagados. Por eso entonces es que nadie siembra porque no es negocio. Claro. O sea, es que no va a dar plata nunca. Claro, la gente cree que no es negocio y obviamente si ponemos una sola persona a producir extensiones de maíz, pues también estamos en la gran situación. Los Llanos es uno de los más grandes productores también de maíz, ahorita se me olvidó, pero es porque en los Llanos pues las extensiones son parecidas a los Estados Unidos, parece una mesa de billar. Sí, ¿cierto? que esa es una gran meta para la recolección y para todo el trabajo de abonos y riegos. Sí, claro. En cambio aquí en Antioquia, pues también en estos territorios que son extinción de dominio, que han sido asignados a las organizaciones, pues no es tan bonito como nosotros creemos, como una mesa de billar, y ahí es donde también le estamos apostando, maquinaria que se adapte a estas condiciones del territorio, que son muy onduladas, es un terreno muy ondulado, con dificultades, por ejemplo, porque tenemos grandes cuerpos de agua que atraviesan. Le pregunto, ¿si es rentable ese negocio? ¿Y es rentable para qué? ¿Para alimento animal o para alimento humano? Nosotros en el diagnóstico que hicimos en la formulación nos encontramos con que es que las poblaciones lo que necesitan es tener un negocio, tener una sostenibilidad para que ellas mismas luego se gestionen digamos, esta producción y que tengan un ingreso. Entonces, ¿qué encontramos? Que realmente la producción de maíz para autoconsumo es posible, ¿cierto? Pero miren que nos quedamos nuevamente en lo que no queremos, que las personas siembren un pan coger y con eso resuelvan, digamos que su día a día. Pero ¿dónde está la economía de estas familias, cierto? Entonces está en qué es lo que está demandando el Estado en este momento, qué es lo que está demandando las grandes industrias en Colombia y cómo nosotros podemos proveerla. Ahí es donde está la situación más grande que tenemos en el proyecto. Nosotros estamos buscando producir maíz para alimentación animal, porque va en la cadena. Claro. Maíz, alimentación animal, alimentamos a la población, garantizamos seguridad alimentaria, y de ahí todas estas familias arman una gran industria, porque entonces lo que hicimos fue, las parcelas que se le entregaron a las organizaciones, las abrimos, ¿cierto? Entonces ellas se integran, varias organizaciones se integran a sembrar, y esta producción en masa se puede comercializar a las grandes... sí, es que es donde ya me pongo. Claro. Es que yo puedo tener una finquita aquí, la otra aquí, la otra aquí, todas separadas. Exacto. Si yo logro hacer una integralidad, esta máquina puede arrancar por aquí recogiendo toda la cosecha. Exactamente. Podemos tener, eso es lo bonito. Pues, claro. Hay veces se habla mucho de que la tierra hay que repartirla bien.
pero para efectos de grandes cultivos, esa tierra tan parcelada no funciona, porque habrá el que no le gusta el maicito. Exacto. Entonces quiere sembrar tomate, entonces aquí maíz, tomate, pimentón y aquí otra cosa, y entonces queda diluido y en última se vuelve para el pan coger y Claro. no entra en una cadena grande. Exactamente, y miren lo que pasa, que es que entonces las personas empiezan a producir para alimentarse, dejan de alimentarse por vender eso poco que producen. ¿Cuánto quieren sembrar ustedes? ¿O cuánto Nosotros, tienen en este momento y hacia dónde estamos? Sí. En este momento, bueno, tenemos maquinaria en promedio, 17.000 millones de pesos se invirtió en maquinaria para los 2 municipios. Esta maquinaria son grandes bancos de maquinaria con agricultura de ¿Pero precisión. qué tiene esa maquinaria que es para decirme Ay, la no, pesca? eso es una maravilla. Tiene, por ejemplo, todo lo que comprende desde la parte de preparación de suelo hasta la cosecha, ¿cierto? Entonces tenemos todo lo que es sembradoras, las abonadoras, las cosechadoras, son unas máquinas súper bonitas, grandes, pero además muy prácticas porque tienen toda la parte de tasa variable, que lo que hace es que yo programo. Vamos a hablar así como en un contexto para que todo el mundo me entienda. Yo llego y programo digitalmente y digo, después de que hice el análisis de los suelos, llego y digo, este predio o esta parcela grande que tengo requiere tantos bultos de X, no sé, urea, por ejemplo, requiere tanto de urea. Entonces yo programo, en la agricultura de precisión eso es lo que ayuda, yo programo y le digo, requiere tantas toneladas, inmediatamente lo programo y él empieza a recorrer ese predio y vacía. ¿Usted qué hace en el proyecto? Yo soy la coordinadora técnica del proyecto. Porque me gusta en porque usted Caucasia. tiene buena energía. Sí, la veo como vendedora, la veo con buena Convencida, energía. convencida. Ahora le cambio la pregunta. Usted está muy convencida. ¿Qué tanto? Es que sabemos que el campesino y los hijos de ellos están viniendo a vivir a las grandes ciudades. Ya no le creen a ese que pereza cultivar. Aquí trabajan en un call center, en Rappi, en una moto, mensajero. Y eso se está viendo. Y van subiendo. O sea, salen de Tarazá y van para Caucasia. De Caucasia se vienen para Bello. Y ellos terminan en Medellín y de Medellín se van para Bogotá porque vamos subiendo de ciudad. ¿Qué tan convencidos están nuestros jóvenes? ¿O con quién va a trabajar usted? Vea, una de las grandes promesas de este proyecto es que realmente se haga como se cree una generación de estos muchachos que están muy apasionados por la tecnología, entonces a ellos les encantan las tablets, los celulares, los computadores, y ahí es donde estamos vinculando lo de la agricultura de precisión. Los chicos que tenemos y las profesionales que tenemos vinculados en el proyecto, tanto en Yondó como en Caucasia, son profesionales que son expertos y que han salido de estos territorios, de la formación que han recibido en los territorios, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad de La Paz, que está muy cerca a Yondó, que es en Barranca. Entonces estos muchachos son los que de alguna manera se están fortaleciendo. Por ejemplo, tenemos drones. Para los muchachos es apasionante. En estos días que tuvimos la entrega de la maquinaria, cuando salen los drones a volar y aplicarle agua, pues como para la muestra, porque son drones, por ejemplo, de fumigación, vimos que los muchachos son los que sacan el celular a grabar y dicen, esto es súper bonito. ¿Nos vamos a quedar en sembrar maíz para vender maíz? ¿O será que algún día vamos a trascender y vamos a sembrar para vender arepas o vender grano, vender otra cosa? Pues la idea es que ellos aprendan a través de la escuela de formación a sembrar maíz. Y buscar después. A nivel industrial, Me encanta obviamente. tenerla aquí. Espero Muchísimas poderla acompañar en gracias. este proyecto. Qué bueno que sí. Me Le encanta. seguiremos contando. Claro que sí. Pausa, ya volvemos. Gracias. Bueno, en este puente, ¿qué hay para hacer? Hay que ir a ver qué partido. Cuenta. Nacho, pues ya arrancó la Bundesliga. Ganó 4-0. Pero está muy lejos. ¿Qué fútbol es este fin de Pero semana? para este fin de semana, Nacho, tenemos partidos de la localía, ¿no? Atlético Nacional. ¿A quién pero que recibe? no juega, no. Va a no. jugar ante Huila en condición de visitante. El Deportivo Independiente Medellín recibe a la Alianza Petrolera. ¿Eso cuándo es? ¿Sábado domingo? Eso es sábado domingo, sí, señor. Las fechas de sábado domingo. Y se complementan las fechas del fútbol colombiano. Deportivo Pereira recibe a Jaguares. El Unión Magdalena, el Independiente Santa Fe, la que da seguros al Junior de Barranquilla. ¿Qué está pasando con Barranquilla? Nacho, lo que ¿Está pasa que es que... pierde la sede? ¿De qué? Del Mundial. Del Mundial, no, de las eliminatorias. De pero la no tanto que pierde. Veo mucho ron por ahí. Sí, Nacho. Y la mucha verdad- gente jalando diciendo no más Barranquilla. Sí, lo que pasa es que, Nacho, hay dos factores.
La eliminatoria en Barranquilla sí se vio a otro nivel, en el tema folclórico, pero a nivel de resultados Colombia hace mucho no saca partida en Barranquilla. Sí, Entonces ya hay no le propuestas está ganando para el Cali, sudorcito, Bogotá y Medellín. Que ya no les gana el cuentecito, que aquí del los calor, tenemos, que no, porque es que ya los jugadores de nosotros no juegan en el calor. Hace Ajá, rato no juegan entonces en el también los aporreas. También los aporreas, eso sí. Señores, nos vemos el próximo martes aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Gracias por habernos acompañado.